Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 8 del curso de Patrimonio y Recursos de Museos para comprender la desigualdad y las narrativas alternativas. Y hoy, en esta última sesión del curso, tenemos la suerte de contar con Encarna Lago González, que es la responsable de la red museística de la Diputación de Lugo. Y Encarna nos va a hablar de ese aspecto de los museos que es la accesibilidad, que lo hemos visto, por ejemplo, lo estuvimos viendo también, nos lo contó un poco Pilar Alcántara en el Museo Arqueológico de Arqueología Subacuática, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Hemos visto también algunos temas de inclusión en el Museo de la Memoria de Andalucía, que nos lo estuvo explicando Eloísa de la Lisal, y Encarna también va a añadir a esas dos cuestiones que ya las hemos dejado un poco eh, eh, no vistas, porque hemos visto dos casos un poco específicos, como son esos dos museos, también va a hablar de eso. Buenas tardes. Aquí, desde este marco, estoy en uno de los 4 museos de la red museística, concretamente hoy Museo Provincial de Lugo, una red formada por 4 museos. Y realmente, me acompaña mi compañera Ángeles, que la tengo por aquí, que después la voy a hacer participar también en nuestra intervención de hoy, porque, en esta acción formativa que estamos dando, que yo le comentaba hace un poco a Juan Ramón, muchas veces participas en cosas que no sabes realmente el uso o la finalidad que tendrán, ¿no? Y realmente estoy convencida de que estamos ante una de las acciones formativas y uno de los proyectos, no solamente por la red que se ha tejido entre el profesorado de bachillerato, profesorado de universidad y profesionales de museos, y siempre que algo nace en red y con la finalidad que ha nacido este proyecto, que es trabajar por los derechos, trabajar educación, por la educación en valores para que nuestro alumnado pues reciba precisamente, utilizando la educación formal y no formal unidos, podamos tener resultados reales que se puedan ver en el día a día, en la calle, en una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria y más sostenible, porque a fin de cuentas es un poco de lo que os venimos a contar. Cuando hablamos de accesibilidad, de inclusión, de sostenibilidad, incluso de valores, muchas veces nos vamos a encontrar con que son palabras secuestradas por el sistema. Yo lo único que puedo deciros antes de empezar es que si un museo no es accesible, no es inclusivo, no es igualitario y no es sostenible, que sostener la vida no es un museo, es un almacén de objetos muertos e inertes. Y de este relato y de esta aventura es lo que hoy venimos a compartir con vosotras. Hace muchos años, yo hace más de 35 años que trabajo en museos y en junio hace 25 años que dirijo museos. Y como funcionaria y servidora pública, que sé que me debo a toda la ciudadanía, y siendo antes de ser responsable de museos, responsable del Departamento de Educación, vamos a enseñaros cómo la aventura de la gestión de estos museos, partiendo de la educación de una manera troncal, como una función fundamental del museo, que trabaja desde la educación para conseguir una transformación social desde el marco de los museos, porque somos espacios socioafectivos maravillosos para generar transformaciones y siendo conscientes de que en el pasado está el futuro. Entonces, ¿cómo desde el presente, poniendo en valor el pasado, vamos a ser capaces de trabajar por un futuro más justo en donde las personas se pongan en el medio? Y para eso es fundamental, desde luego, trabajar la educación de base, trabajar la educación ya desde que las niñas y los niños nacen. Bien, yo decía que cuando nosotras nos hacemos cargo del museo, en el año 99, en ese momento empiezas a mirar lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Y yo estoy obsesionada con el valor de la palabra como buena gallega y como algo que he heredado de mi madre y mi padre, el valor de la palabra, que es qué supone trabajar en un museo. Porque somos países que legislamos para no cumplir y que definimos para no cumplir las definiciones. Entonces yo trabajo en un museo y veo que la definición de museo es una entidad sin fines de lucro. Ahora mismo la definición ya está recientemente mucho más avanzada, pero en aquel momento que una entidad sin fines de lucro al servicio de la sociedad que alberga
¿no? Testimonios de las personas al servicio de las personas y que tiene que investigar, conservar, difundir y educar. Y si no, no es un museo. Yo miro alrededor de mi institución y entonces la palabra esto al servicio de la sociedad me resultaba un poco sorprendente porque realmente el museo estaba al servicio de unos pocos, no al servicio de la sociedad. Entonces, mirando en ese momento desde los argumentarios teóricos de personas que defendían desde la museología, desde la nueva museología, poner a las personas en el centro, es un momento en el que tenía que fue donde va a ser realmente el modelo de gestión que llevamos a cabo. Y muy cerca de nosotros, en Portugal, tal vez porque nos sentimos muy identificados con Portugal, hacía en los años 80, había nacido el MINOM, el Movimiento Internacional de la Nueva Museología. Para los que no sepan, o sea, sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la gran destrucción de patrimonio, surge el ICOM, que es el organismo dentro de la UNESCO que, aparte del código deontológico dentro de la museología, es ese organismo que regula las buenas prácticas y lo que realmente es un museo. ¿Qué pasa? Que tantos años después y tanta protección del objeto, llegó un momento en que se perdía la perspectiva humana. Entonces, aquel grupo de mujeres y de hombres rebeldes, como eran llamados, ¿no? Decidieron poner el foco en la necesidad de fijarnos en que realmente el neoliberalismo quiere que cosifiquemos los testimonios humanos, pero realmente la humanidad lo que trata es de demostrar que lo que albergan los museos y lo que tenemos que poner en valor cuando nuestros alumnas y alumnos vienen a un museo es que lo que estamos viendo son testimonios de personas que están al servicio de otras personas y que desgraciadamente, por la manera de hacer historiografía, normalmente el relato que cuenta el museo, de ahí este proyecto en el que estamos metidas y metidos, ¿no? Es una narrativa, el museo es un monólogo, y una narrativa de poder donde exclusivamente la historia ha dejado fuera a grandes colectivos. Y de hecho lo que hacemos es narrativas de poder. Narrativas de poder de un blanco burgués y de una edad mediana, pero todo lo demás estaba fuera. ¿Qué pasa? Que yo de repente, mis compañeras y mis compañeros del Departamento de Educación y yo, vemos que realmente en el MINOM que todo lo que era el ideario del MINOM, las distintas conferencias, las reuniones, es lo que nosotros queríamos, ¿no? En aquel momento hicimos, bueno, una adscripción y descripción de los puestos de trabajo en el museo, qué somos, qué queremos ser y para qué estamos preparados, y un plan de formación propio que saliera un poco de la línea, no solamente de lo que eran los contenidos, después de toda una gran cantidad de cursos de arte, donde por aquí pasaron los mejores especialistas, puedo decir, del mundo, a darnos clases, no solamente a nosotros, sino de paso también a formar al profesorado. Pero teníamos ya esa hoja de ruta. Entonces, en el MINOM, a día de hoy, el MINOM sigue apostando porque esa museología 4D, ¿no? De las 4 dimensiones de la sostenibilidad, la social, la ambiental, la política y la económicamente sostenible. Porque realmente era esto, es que decíamos lo del sistema, lo del valor de las palabras y la importancia precisamente también desde el punto de tanto de la educación formal como no formal, que trabajemos mucho la etimología y la raíz y el significado de las palabras, ¿no? Algo insostenible si sostiene la vida. Algo, no, cuando muchas veces confundimos y tenemos problemas de comunicación, porque hay veces que la gente, hablo de en general, tiende a entender sostenibilidad exclusivamente como algo medioambiental, pajaritos y mariposas, pero cuando hablamos de medio ambiente hablamos del hábitat y del planeta que habitamos junto con otras especies, los humanos. Y cuando hablamos de la museología social, hablamos precisamente de personas y cuando hablamos de economía hablamos de personas y cuando hablamos de política, polis, viene de personas. Y también el concepto de cuidados. Estos modelos de museos, como esos modelos de educación, en donde se tiene que trabajar el bienestar. Desde el museo se debe trabajar el bienestar de sus colecciones, que quiere decir el cuidado de sus colecciones, para que puedan ser heredadas, pero también el bienestar y el cuidado del personal que trabaja en los museos para que luego él también sean los encargados de cuidar a su comunidad, al resto de las personas. Y esta es una museología innovadora, responsable, digna, rebelde,
reactiva y militante, porque independientemente de que entendemos que administrar es servir, somos servidoras y servidores públicos, y nuestra función es precisamente hacer que todo el conocimiento que se genera en estas instituciones llegue donde tiene que llegar, a toda la sociedad. Y para eso tenemos que trabajar desde la innovación, a través de muchas estrategias para ser capaz de utilizar metodologías. Si queremos obtener resultados, no podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre, porque tendremos que hacer constantemente evaluación, medidas rectificadoras, o sea, los procedimientos también de carácter innovador que estamos también llevando a cabo ahora mismo a través de este ilusionante proyecto de prueba concepto donde estamos trabajando, ¿no? Estábamos hablando de lo que también el concepto de lo que es el secuestrar las palabras, ¿no? El concepto de altermuseología que viene muy ligado a la alteridad. Cualquier profesional en el campo de que trabaje tiene que entender que la ética es un valor individual, pero un profesional tiene que tener ética, tiene que tener técnica, de ahí la formación y esa necesidad de formación continua y de innovación en esas metodologías de formación. Y luego el concepto, siempre decíamos, un buen profesional tiene que tener ética, técnica y empatía. Desgraciadamente la empatía es una palabra que también ha sido secuestrada. Entonces es que se ha convertido en un espejo. Nos miramos en el espejo y creemos que estamos siendo empáticos con el otro y con la otra. De ahí que nosotros trabajemos muchísimo las estrategias de alteridad. La otredad es ponerte en la piel real. No vale imaginar que te estás poniendo, es que o te pones. Entonces los museos, a través de su fuerza y de su capacidad iconográfica, somos capaces de hacer que las personas se pongan en la piel de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando y de lo que ha pasado en ese pasado que se puede repetir, que se va a repetir o no se va a repetir, y de los errores que hemos cometido. La importancia también de promover las vías de colaboración entre los distintos agentes, es decir, esa necesidad de tejer redes. En un mundo donde el minifundio intelectual, donde realmente incluso los aspectos tecnológicos nos llevan a aislarnos, las pandemias, donde ese individualismo, también en los propios modelos familiares, donde cada vez hay más hijos únicos, es más importante, más que nunca, el aprender a trabajar y a vivir en comunidad y aprender a trabajar en colaboración. Y por eso es muy importante de cara a todas las estrategias educativas, tanto desde la educación no formal del museo como la formal en el aula y el tejer también redes con la familia para ser capaces de generar resultados positivos para educar en valores y que realmente seamos capaces de crear esas verdaderas narrativas alternativas, que no son esas narrativas tradicionales en las que el aprendizaje no ha llegado como tenía que llegar, ¿no? Nosotras promovemos el museo crítico, promovemos la museología social. Vuelvo a repetir, y siempre lo digo y muchas veces lo pone en mis palabras, y afortunadamente las palabras no son mías, que son del presidente de Mino Mundial, que es Mario Chagas, que siempre dice, el museo que nos sirve para la vida no es un museo. Y un museo, si no es social, no es un museo. Bueno, porque ¿qué es lo que defiende la museología social? La defensa de los derechos humanos. Pero los derechos humanos están ahí, pero si no los hacemos valer, si no trabajamos desde todos los ámbitos, mal podemos conseguirlos, ¿no? Entonces, bueno, hace poco, no relativamente ya un tiempo, toda la documentación de Minón Internacional ha sido donada a uno de nuestros museos. Realmente ha sido verdaderamente un premio en reconocimiento a que se estaba llevando a cabo un trabajo social de verdad, no cosmética y no aparente, sino que realmente estábamos consiguiendo una transformación social gracias a esta manera de entender, de escuchar y de trabajar activamente la educación desde la participación real y desde la escucha activa. Se llevó a cabo el último encuentro de museos, bueno, fue el penúltimo porque el último acaba de ser estos días en Catania, en Italia, pero este acaba de ser, la anterior fue en el Pazo de Tor, y allí se llegaba acordamos también la creación y nace el movimiento internacional Minón para España, para seguir defendiendo. Bien, antes de entrar en lo que son las tres palabras que aparecían en el título que le pusieron a mi conferencia, yo siempre digo que realmente estas son las tres palabras que nos llevan a la acción, ¿no? Es mirar alrededor qué pasa, qué podemos hacer y hagámoslo. Y es un poco también lo del trabajar y lo de pedir que se trabaje el metro cuadrado. Esta selección de piezas y estas unidades didácticas que hoy contribuimos en estos proyectos colectivos, antes previamente ha partido de un material didáctico que nosotros también tenemos para trabajar todo lo que tiene que ver con los derechos culturales desde hace 25 años. Y siempre la base ha sido esto,
¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo y evaluemos lo que hacemos para ser capaces de saber si realmente el impacto que pretendemos conseguir, si lo que queremos hacer, desde luego, por eso decía que es muy importante cuando hablábamos, ¿no?, de que la metodología que se va a utilizar en estas unidades didácticas es una metodología basada en el aprendizaje en base a los problemas, pues nosotros también hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Miramos a nuestro alrededor, qué problemas hay y de qué manera podemos nosotros ayudar desde nuestro marco. En vez de hacer la mirada de qué pasa, qué mal está el mundo, vamos a intentar trabajar nuestro metro cuadrado y también trabajar con el alumnado la responsabilidad individual, para que sociedades más justas tenemos que empezar por nosotras mismas, ¿no? Entonces, decíamos antes lo del valor de la palabra. Yo luego os voy a pasar esta presentación y detrás de cada palabra, aparte de lo que pueda ser la raíz etimológica, va a haber alguna presentación que va a hablar de lo que nosotros consideramos lo que es acceso, ¿no? Yo siempre digo es que la accesibilidad también es otra cosa que parece que cuando hablemos de accesibilidad solo nos estamos refiriendo a personas con discapacidad. No, es el acceso al museo. Tú de poco sirve que abras la puerta si luego no trabajas las herramientas de integración. O sea, si no le das a la persona lo que necesita. Por eso esto es un camino, ¿no? Y la accesibilidad es abrir la puerta. La integración es buscar herramientas para que esa persona, una vez entra, demos respuesta a lo que él espera, a sus expectativas, incluso más allá de sus expectativas. No solamente decirle, mira, no solamente te vamos a dar esto, sino, o sea, lo que tú esperas, que a lo mejor es el museo tradicional, sino que te vamos a hacer que consigas esto y esto y esto. Luego llegamos a la inclusión, que la inclusión es la gran utopía, que es el camino. No es, yo, por ejemplo, a veces, cuando veo algunos lemas en algunas instituciones en el 2024, porque si esto lo hicimos en los años 90, vale, y pone museo para todos. Lo que es para todos no es para nadie, ¿vale? Y me gustaría insistir en esto. Si algo es para todos, no es para nadie. El espíritu tiene que ser para todos, pero las acciones tienen que ser diferenciadas. Tenemos que entender que en la inclusión no es todo nada y es un proceso y un camino. Y hay que trabajar en ese camino para ir incluyendo cada vez más relatos, más narrativas, y para eso habrá que tejer con la comunidad académica para seguir recuperando, para seguir rescatando esas historias no contadas y también para seguir analizando y viendo qué necesidades en el día a día tiene una persona que se acerca al museo. Mi compañera es ciega, después ahora os la presentaré, pero es que las necesidades que tenía cuando entró para adaptar su puesto de trabajo en el primer museo que trabajaba, que eran 4 habitaciones, no son las mismas que tiene hoy, que trabaja en un museo que tiene 29 salas con un montón de zonas de intersección. Más a mayores, su trabajo de antes, que era exclusivamente explicar como educadora, ahora ya no es ese solamente, sino que es gestión de equipos. O sea, es decir, la inclusión es ir avanzando, cómo, de qué manera las colecciones hoy pueden estar expuestas en el museo físico, pero también tenemos las visitas virtuales, cómo se trabaja la accesibilidad en todos esos campos, ¿no? Y todo esto trasladado también al alumnado. Las necesidades del alumnado no son las mismas que tenían ayer, las que tienen hoy, y las expectativas y las necesidades. Yo tengo 62 años, soy emigrante tecnológica, pero desde luego mi hijo ha nacido ya en plena sociedad en red, con lo cual es importante. Y luego el concepto de igualdad, ¿no? Es decir, esto nos lleva la igualdad de derechos. Es que estamos hablando de que si no, son todo derechos realmente. Si no lo cumplimos, es que realmente nos tendrían que cerrar. Es que no se puede seguir permitiendo que estemos mirando para otro lado, ¿no? Y además a nuestros alumnos, a través de este material y de estas unidades didácticas, se les va a despertar el espíritu crítico y cuando vayan a una institución, que esa institución no cumpla la ley de igualdad, que no sea accesible, que no sea integradora, se van a quejar, van a protestar, van a reivindicar sus derechos y no van a ser una oveja que sea arrastrada por la masa y no van a permitir, y van a cuidar, y van a entender que el reciclaje forma parte de sostener la vida, van a entender que el cuidar las colecciones de un museo no es porque el vigilante tenga muy mala leche, o sea, que es que forma parte de su vida. Y eso es la clave de este tipo de proyectos, ¿no? O sea, es decir, y sobre todo el consumismo, toda una serie de valores que sin darnos cuenta estamos además
alimentando en nuestra infancia y en nuestra juventud, ¿no? Esa competencia, hay que desacelerar, y entonces qué mejor que el museo, ¿no? En este proceso de que cuando das acceso, tienes herramientas integradoras, trabajas por incluir, vas escuchando a las personas, vas aprendiendo juntas y juntos, vas trabajando los conceptos de igualdad, sabes trabajar la conflictología, educas desde la conflictología. Estoy harta de que trabajemos y que eduquemos para el consenso, porque la vida es un conflicto permanente. No le podemos seguir solucionando los problemas constantemente a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque luego llegan y es que no son capaces de trabajar ni en el contexto académico ni en el contexto social con el resto, porque solo saben los derechos en teoría, pero no a la hora de los deberes y de las obligaciones, ¿no? Entonces, estas palabras, nosotras estaba hablando de los viejos retos, ¿no? De que en nuestro pasado siempre fue las personas en el centro y el museo social. ¿Por qué una red? Bueno, pues lo mismo. ¿Por qué una red? Pues porque muchas veces desde las decisiones políticas se deciden crear museos, pues porque de repente, pues dice cualquier espacio que tenga con una pieza o no sé qué ya es un museo, no, porque el valor de la palabra, entonces se han abierto espacios que no tenían sentido para poder ser un museo, tiene que ser un centro de investigación, de educación, es decir, tiene que cumplir esas funciones y si no, no es un museo y el museo es un buen centro para trabajar comunitariamente por barrios, por comarcas, por territorios, en alianza con la escuela, en alianza con las asociaciones, aprender a gestionar con el tercer sector y siempre desde la acción educativa. Es decir, es que lo que es troncal y transversal a cualquier función de un museo es la educación. Fijaros lo preocupante que es que en el sistema de museos mundial se ha quitado la función fundamental del museo como educación y se ha convertido en un servicio, por lo cual hay muchos museos, en la mayor parte, afortunadamente nosotras no, pero se ha privatizado convirtiendo en un servicio y esto ha llevado en detrimento de la función educativa del museo. O sea, personas que son educadoras que cobran 5 euros a la hora, 6 euros en la hora, con contratas, ahora mismo acabáis de ver, se acaban de por un problema de un pliego, 19 educadoras mediadoras que le llamaban en el Reina Sofía a la calle. Y esto es un problema porque la palabra educación ha dejado o han querido que dejara de tener importancia en la institución, porque claro, es que la educación es la llave para la libertad, para tener una sociedad más justa, para tener ciudadanía crítica que piense, que analice, que critique y que no se conforme, ¿vale? Entonces, si es la llave a la libertad y a una sociedad más democrática, lo que está claro es que nuestra responsabilidad es muy potente a la hora de construir proyectos reales y proyectos que sirvan y que no defrauden tampoco a nuestro alumnado y en nuestro caso, pues tanto a la parte del profesorado como a toda la comunidad, como a las chicas, chicos, niñas y niños. Bueno, me gustaría también entender que a veces no se ve así. El museo es un campo de transformación social y es un campo de transformación social y de profundización democrática, porque los derechos culturales son un marco que nos permite ir más allá de la cultura como acceso y de la política cultural como proveedora de actividades y situando en el centro la cultura como campo común de capacidades y necesidades que implica a todas las personas y en la cual la misión de las instituciones es facilitar y redistribuir su ejercicio. Con esto creo que dejo claro que ya está bien de reducir el concepto de la palabra accesibilidad. ¿Vale? Estamos hablando de derechos culturales y estamos hablando de lo que decía antes, de países que legislamos para no cumplir. El acceso al patrimonio, a la cultura, a los museos es un derecho fundamental. Aquí tenéis un montón de fechas que para recordarlo, que sé que no os va a hacer falta porque, no sé, es curioso, pero que normalmente cuando una persona se apunta a este tipo de acciones formativas, yo siempre digo, jo, es que es colonizar sobre lo colonizado, porque los que estáis aquí, yo estoy segura que ya sois gente de bien, ¿sabéis? El problema es que no somos capaces de llegar a los que ya no nos quieren escuchar, ya a los que ya no quieren formarse, porque no les interesa ni hablar de derechos, ni hablar de educación, ni hablar de libertad, sino hablar de imposición. Entonces es un recordatorio de que constantemente
especialistas están ahí ahondando. Ahora, lo último, la reforma del artículo 49 de la Constitución española, en el que sustituye el término disminuido por personas con discapacidad. Yo sé que para muchas personas dicen, pero ¿qué más da? Pues, pues no da igual. No da igual cuando le llamabas a una persona minusválido, menos valor. Es decir, es el valor de la palabra, es la etimología, es el entender que hay una serie de momentos clave que ya forman parte de la historia en el que gente de bien trabaja para velar por el derecho al acceso al patrimonio y que como derechos fundamentales, ¿no? Y están esas fechas y están esas declaraciones y están esos lugares y están esos foros, ¿no? Entonces, la participación en la vida cultural y el acceso a la vida cultural y la contribución a la vida cultural no es un regalo, no es algo cosmético que sea el día de, no es algo de oportunismo, que primero inundo el mundo de Odesina, la ODE, los ODS, la Agenda 2030, luego de derechos culturales, luego nuevas leyes de derechos culturales, que afortunadamente vamos a tener una Dirección General de Derechos Culturales, lo cual felicito al Ministerio porque es una de las mejores ideas, porque es la única manera de ser capaz de poner el ojo en el meollo, en la cuestión y ir a la raíz de los problemas. Bueno, ¿qué somos nosotras? Pues bueno, somos personas. Aquí trabajamos gente que afortunadamente es un grupo de personas que más allá con nuestros defectos, pero, pero tenemos el servicio público en vena, porque todas sabemos lo que a nuestra familia le cuesta pagar los impuestos para que gente como nosotras cobremos una nómina. Cuando no tenemos motivación, tenemos motivo. Son 4 museos, este es el Provincial de Lugo, este es el Museo Pazo de Tor, este es el Museo de San Payo de Narla, este es el Museo de Samu, es un niño que durante la pandemia, Samu tiene ahora 9 años, creó su propio museo, es decir, es la red de museos humanos que conforman la red de museos en torno a la red de museos de Lugo, es decir, es la familia, más allá de Lugo, es esa capacidad de tejer y tejer de verdad. Y cuando un punto se rompe, volvemos a tejer. Eso es la Urdime. ¿Qué es un museo? Mirad, nos ha costado muchísimo llegar a esto y yo creo que también es importante reivindicarlo. Más de 4.000 profesionales de todo el mundo tumbamos la definición de museo hasta tener esta que salió en el año 2022. Anteriormente la tumbamos porque no llevaba la palabra educación. ¿Entendéis? Ahora mismo ya podemos otra vez decir que efectivamente la educación forma parte también. ¿Y qué es la acción educativa para nosotros? La acción educativa es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como las habilidades, valores, creencias y hábitos. Fijaros, cuando decía antes de que hay mucho futuro en el pasado y hay mucho presente, a mí me gusta decir que nosotros no hemos inventado nada. Cuando este museo en el que hoy estamos nace en el año 32, el reglamento en el artículo 1 de ese museo ya dice que el museo nace con un carácter eminentemente educativo. Y aquí os traigo ese trocito de lo que es el reglamento de la creación del museo del año 1932. Es que, ¿por qué nos cuesta tanto realmente cumplir después de que tantos gente de bien ha analizado, ha estudiado, ha investigado? ¿Por qué nos cuesta tanto ser capaz de ir a la raíz y mejorar incluso lo que otras personas ya han creado y no hacerlo perder, ¿no? Bueno, pues esto es maravilloso. Ese es el espíritu y la raíz del provincial. Entonces, ¿desde qué dimensiones? Bueno, la planificación educativa, ¿cómo se lleva a cabo? ¿No? Desde una dimensión técnica, desde una dimensión política, social, prospectiva y dimensión cultural. Todo esto está trasladado y lo estamos viendo en esas unidades que os están llegando. ¿Cómo realizamos cambios desde la base, desde la propia institución, como herramienta facilitadora para los grandes cambios? ¿Y qué hemos obtenido empleando la educación como vehículo para el cambio social? Bueno, ¿qué hemos obtenido? Pues hemos obtenido ser verdaderamente museos como espacios revolucionarios, donde personas ciegas, personas sordociegas, Asperger, personas con cualquier tipo de discapacidad trabajan en esta institución. Acabo de recibir hace un minuto, no, un minuto no, miento, 15 minutos antes de entrar aquí, alguien me manda la convocatoria de una plaza director de un museo que os voy a leer en la que pone, Encarna, estaba mirando requisitos para dirección del Museo X, no voy a decir cuál, y dice, chocó me iste, fa 8 saber, te lo hago saber y espero que no te enfade.
Fíjate lo que pone. Capacidad de funcional, 2 puntos, lo que le piden al director. Bueno, está en gallego, poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desarrollo de las correspondientes funciones o tareas y presentar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sociales. No voy a entrar en lo último, pero desde luego que para la capacidad funcional que se le pide a un director, a un futuro director, es que tiene que tener capacidades de actitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desarrollo de las correspondientes. La manera de redactar esto demuestra una falta de ética, de técnica, de alteridad y de empatía que mal pueden seleccionar un buen director con estos principios. Esto es porque, ¿qué entendemos por valores sociales? Los valores sociales son aquellos criterios compartidos por los miembros de una comunidad que garantizan la buena convivencia entre sus individuos. Y es importante saber que los valores son variables. De ahí la importancia de poner el foco en la educación. También cuando antes hablábamos de accesibilidad y volvíamos a decirlo. Esto es una circular que recibe el director del museo en el año 1961, en el que le piden que tiene que hacer que el museo, después de una reunión en París, que el museo tiene que ser accesible, relativa a la recomendación hecha por la UNESCO sobre los medios más eficaces para hacer los museos accesibles a todos. Estamos hablando del año 61 y lo que recibe el director de este museo. Es decir, que yo no me he inventado la pólvora ni hemos hecho nosotras, el equipo actual, nada nuevo bajo el sol. Simplemente hemos sido coherentes con nuestro pasado, con nuestro presente y también tratando de entender que lo que hacemos ahora, de lo que hagamos ahora va a depender también el futuro, ¿no? Y al igual que sucede con la educación, el compromiso social también se encuentra en la esencia fundacional de este museo. Me gustaría también un poco no confundir valores con principios, porque ya que vamos a hacer unidades didácticas donde vamos a trabajar precisamente las desigualdades, creo que es importante porque los valores son cambiantes, pero los principios no, ¿vale? Y además, sin principios no hay valores. Entonces podéis pasar, ¿eh? O sea, es que, nada, tranquilas, es que estamos en plena sala de exposiciones. Entonces, por ejemplo, a nivel de valores, ¿no? Son cambiantes, no son estables, el conjunto de preferencias, criterios de una comunidad, de una persona, se modifican en el tiempo, de ahí la importancia de influir que tenemos que tener, de ahí la importancia de educar para influir, ¿no? Son susceptibles de modificación. Si son cambiantes, son susceptibles de modificación externa. Imaginaros con la contaminación de lo que están recibiendo actualmente las niñas y los niños, qué tipo de valores van a recibir. O sea, es que es alucinante, ¿no? Y bueno, se puede objetivar y pretender que una persona o grupo aprenda a valorar. Son frágiles y vulnerables y están a merced de la posibilidad de existencia de actuaciones externas. Si no se conoce, no se comprende. Y si no se comprende, no se valora. Esto es una de las cosas más importantes cuando accedemos al conocimiento, cuando accedemos al museo. ¿Cómo queremos que muchas niñas y niños comprendan los hechos de lo que acontece a nivel histórico si no trabajamos las herramientas de conocimiento, si no trabajamos la comprensión, si no, o sea, todo lo que es la evolución hasta llegar a la valoración y que merezca la pena conservarlo, ¿no? Y bueno, los valores son numerosos y diversos, no hay un único valor universal. Bueno, las redes de valores y el concepto de vínculo. Yo creo que también es muy importante. El hecho de estas unidades didácticas, aunque no esté explícito, está implícito en todas ellas el concepto de la red de valores y lo que son los vínculos, ¿no? El vínculo instrumental, el vínculo económico, el formal, el histórico, el simbólico, el estético, el social, el identitario, el relacional, el comunicativo, el educativo, el documental, el espiritual, el ideológico, el emotivo. Bueno, creo que son también para tener en cuenta. Bueno, luego la responsabilidad social y nuestros valores sociales y comunitarios nos lleva a generar cambios a través de... quiero decir con esto que cualquier escenario de acción educativa condiciona y orienta objetivos, fines y metodologías. Bueno, como antes os contaba, cuando no he querido ahondar por no tampoco teneros aquí las 3 horas, porque va a estar 1 hora y media, ¿no?
Pero sí que es importante que como nosotros empezamos a trabajar escuchando, pero escuchando realmente es a quién escucho, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con las asociaciones, empezamos a trabajar con el profesorado, empezamos a trabajar con lo que ya estaba organizado al principio, ¿no? Para escuchar y para evaluar cuál era el punto de partida de hacia dónde queríamos ir. Estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Entonces era, ¿en qué os parece que fallamos? Cuando tú no ofreces un servicio, puedes hacer un brainstorming, pero lo que está claro es que si tú no ofreces un servicio a la hora de evaluarte es muy complejo, porque en aquel momento yo recuerdo con las personas con discapacidad que les decía, bueno, ¿en qué fallamos? Dije, es que yo no puedo entrar por la puerta, el museo ya no era accesible, no tenía ni silla de ruedas. Imagínate todo lo que tenía que ver con temas de cognición o otros campos en los que tanto hemos trabajado y adelantado, ¿no? Entonces, bueno, luego de haber hecho una evaluación, yo lo que digo que lo que diferencia a una gestora de una soñadora es tener un plan, ¿no? Entonces era un poco qué, cómo, cuándo, por qué, para qué. Siempre digo que los servicios públicos, en este caso los museos, tenemos que saber más de preposiciones, porque a veces se nos quedó el para y nos hemos olvidado de que la clave para hacer un trabajo bueno está siempre en el con. Y esto es, os vamos a contar algunas de las que supuso programar con la comunidad, ¿no? Para programar con la comunidad escolar es conocer al profesorado de tu provincia, conocerlo, saber qué necesita, saber cómo se comunica, cómo siente, cómo actúa, cuáles son sus necesidades en su día a día. Es decir, es propiciar la cultura de la participación real. Y es participación real y no abstracción, ¿no? Porque también estamos un poco hartas también de que se nos hable de métodos de participación y es como si yo ahora os pregunto qué te apetece. ¿Qué quieres comer, Ángeles? Caldo gallego. Pues lo siento mucho, vas a comer churrasco. Es decir, estos métodos de participación en donde aparentemente le preguntas al otro qué quiere y luego le das lo que a ti te da la gana. Bueno, pues esto es un poco de que, a ver, yo creo que hay que propiciar la cultura de participación real para tener verdaderos procesos inclusivos y hay que hacerlo normalizando y convirtiendo en normal lo que ahora vemos como algo extraordinario, que es la autoridad compartida, ¿vale? Entonces, perdón. ¿Qué hemos hecho? Bueno, acercar e integrar la red a la sociedad, participar en el debate social y en el debate de ciudad, comarca, territorio, país, aldea y provocar pensamiento y conciencia crítica. Tanta conciencia crítica, mirad, hace muchos años bueno, cuando empezamos en este camino la muralla no era accesible, ¿no? Y claro, desde el momento que antes las personas con discapacidad aquí lo único que querían era salir de su casa, o sea, salir de su casa suponía bueno, pues era lo básico, ¿no? El poder ir al médico, poder. Entonces, lo de los museos y los servicios culturales no entraban en su. Pero en el momento que empiezas a trabajar con ellos, ya lo ven como una necesidad, ¿no? Entonces, claro, empezó a abrirse, ¿por qué la muralla no podía ser accesible? Entonces todo el mundo se rasgaba las vestiduras. Es decir, una muralla que tiene 10 puertas, que originales son 5, que las otras 5 se hicieron en función de las necesidades de la evolución humana, de las necesidades que fueron teniendo las personas a lo largo de la historia, pero que de repente en el año 2000 no se podía hacer la muralla accesible porque nos íbamos a cargar el monumento. Esa es la idea de esas personas que no entienden que quien protege al patrimonio protege a las personas. Quien no protege a las personas tampoco protege al patrimonio. Eso es algo que es clave. Bueno, pues cómo conseguimos que de alguna manera el hecho de ya formar parte de la vida patrimonial, de la vida del museo, la muralla fue el objetivo. Se recogieron firmas, muchas personas de las que formaban parte de nuestra comunidad empezaron a hacer estudios superiores, hicieron historia, hicieron másters, o sea, que antes no entraba en su línea de trabajo todo eso, ¿no? Y por nuestro lado, el participar dentro de lo que era el pensamiento crítico, de que formaran parte de nuestra vida, ¿no? El concepto de accesibilidad que antes hablábamos. Muchas veces parece que lo queremos hacer como prestadores de servicios, pero por eso antes he hecho la lectura. ¿Qué pasa? Que una persona con discapacidad no puede trabajar en una institución y que esa persona con discapacidad no puede ser capaz, además de trabajar eliminando barreras también para otras personas. Bueno, pues esto es uno de los grandes retos de cómo lo hemos hecho. Bueno, potenciando la identidad de cada uno de los 4 museos con su misión, considerando la experiencia ética y estética, pensando globalmente, pero desde lo local, abriendo el abanico de actuación desde lo local a lo internacional, desde la aldea más recóndita de nuestro Lugo,
hasta a nivel internacional. Tal es así que hoy tenemos un curso de estrategia de museología social con 700 y pico alumnos cada año, más de 700 alumnos de todo el mundo, y esa es nuestra red también, porque hemos establecido relaciones, proponiendo actividades y compartiendo proyectos educativos y creciendo juntas y juntos en aras a lo que es un museo, ¿no? Y sobre todo potenciando el carácter educativo e innovador, ¿no? Luego, generar el cambio social desde la educación, porque hay que escuchar, hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que conversar, hay que formarse continuamente, hay que planificar, hay que ejecutar y hay que evaluar. Todas estas acciones, este proyecto en el que están haciendo ahora mismo esta acción formativa, este proyecto ha tenido todos estos procesos, prueba concepto, es decir, también. Entonces, bueno, las 4 categorías de aprendizaje de la UNESCO en nuestro día a día, de aprender a ser, a hacer, a vivir juntos y a conocer, ¿no? Entonces, son los museos que apuestan por la vida, algunas imágenes, ¿no? Pues como niñas que no tienen abuelos adoptan a un abuelo para hacer una actividad en el museo, trabajan con niñas, con personas mayores que tienen Alzheimer. A la persona del estadio 1 de Alzheimer le dices que tienen que cuidar a este niño que se nos va a desmadrar en la visita y en las actividades, y al niño le dices que este señor ha perdido la memoria y que tiene que cuidarlo. El concepto de cuidado compartido. Son cosas tan sencillas que además estamos agradecidos de que todos los colegios se vuelcan, las familias se vuelcan, porque esto es apostar por la vida realmente. Entonces, ese es el álbum de memoria compartida, es también es uno de los proyectos que se llevan a cabo, donde se trabaja precisamente con hojas de memoria, de tal manera que cuando no tiene memoria de un momento, dividimos la vida de la persona en 4 estaciones: primavera, otoño, invierno de la vida. Cuando no tienen un recuerdo, es la familia, el cuidador, el que lo incorpora. Y muchas veces se ayuda a que sean también las niñas y los niños, sus nietos y nietas, los que compartan la memoria volviendo, indagando, aprendiendo a investigar, saber que habéis visto los pasos que tienen las unidades didácticas. Mira, investiga, compara y reflexiona. Bueno, pues estas son algunas acciones de aprender de cómo, bueno, pues en un museo, que es un espacio maravilloso, socioafectivo, pueden pasar cosas en las que se lo pasen bien, aprendan y aprendan para la vida, ¿no? Eh, Todos los temas bueno, de culturas en diálogo, pero culturas en diálogo realmente, es decir, nosotros somos una provincia y una autonomía que hemos emigrado, no podemos permitir que nuestras niñas y niños sean racistas, xenófobos, porque no, porque antes de que venga alguien de otro país, ya antes hemos salido nosotras y nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para todo eso a través de un gran programa de culturas en diálogo. Trabajamos muchísimo el territorio, tratamos de aprovechar también el medio rural, las estrategias educativas desde el rural, entender que muchas veces a lo mejor vas a un cole y ves en educación infantil que tienen dibujado el árbol en la entrada, en la pared, ¿no? Y dices, concho, pero ¿por qué no sales si tiene el árbol ahí? O sea, aprovecha el territorio, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Con el centro de formación del profesorado para que se le dé puntos para los cuatrienios al propio profesorado y que también se aproveche y saque beneficio de la formación. Jornadas pedagógicas en las que vienen profesionales, pues también de todo el mundo a formarse a la red. Eh, Todo lo que son, bueno, pues decir que el protagonismo de las personas en nuestra institución, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Cuando hubo el problema, bueno, cuando hubo ya el problema con el Sáhara, problemas que nos trae nuestra comunidad, nosotros, esta es la casa de todas y de todos, ¿no? Entonces esos problemas se tratan, se debaten, se trabajan, círculo de lectura, se analizan, se trabaja la conflictología, se trabajan los distintos puntos de vista, y donde hay personas nosotros estamos, la red, estamos en las diferentes redes sociales, pero no por una moda. O sea, fuimos el primer museo de Galicia en tener página web antes que nuestra propia, la institución de la que dependemos,
pero era porque era donde estaban las personas. Fuimos los primeros museos en estar en la red. Eso no quiere decir que seamos los mejores ni este complejo de Adán, pero es que allá donde hay personas buscamos estrategias para estar. Cuando hubo la pandemia, al día siguiente de que el museo se cerró, nosotras ya estábamos en contacto con toda la comunidad educativa y con las familias. De hecho, el Museo de SAMU nació en eso. Nosotras, los profesionales de los museos, de los 4 museos, nos conectábamos. Estoy hablando de accesibilidad. Esto es acceso, ¿eh? Nos conectábamos todos los días para estar con las familias y para estar en el aula ofreciendo servicios en un momento dado ante lo que supuso de shock, ¿no? Nosotros teníamos recursos y podíamos poner los recursos a servicio de todas estas personas, ¿no? Y luego, bueno, aquí el ejemplo de los programas didácticos colaborativos, accesibles, integradores, inclusivos o sostenibles, elaborado bajo los principios, ¿no? Simple, participado, colaborativo, deductivo, de diversión, conocimiento y emoción, ir con una maleta al colegio por si el colegio no puede venir, que les llevas un tren, que buscar recursos para estar siempre cerca, trabajamos por proyectos, un proyecto de sostenibilidad donde estamos en la escuela y estamos todo el año, ¿no? Un proyecto que a lo mejor dura 2 cursos y se trabaja, bueno, puedo decir, citar el último, el Colegio de las Gándanas, hemos estado con el mismo curso y hemos ido, pues no sé, a lo mejor a lo largo de todo el curso, el personal de este museo ha ido a ese centro pues tranquilamente más de 50 veces a lo largo del curso. Y eso es compromiso real con la acción educativa, ¿no? Estos son algunos proyectos. Bueno, también vamos a la cárcel, porque hablando de leyes, ¿no? El artículo de la Constitución que dice que las personas que están en estos centros tienen derecho a la cultura es el 25.2, con lo cual dentro de este proyecto vamos allí, a Museos Públicos 25.2, hacemos un proyecto de arqueología emocional, donde lo que se hace es que cada preso hace como una excavación arqueológica en su vida y va sacando miserias y cosas buenas a lo largo de su vida, ¿no? Es que es muy bueno porque esto luego lo compartes también con el alumnado de cara a los errores cometidos, pero también es importante ver el análisis que se va haciendo. Y entonces, aparte de ir las profesionales de los museos a la cárcel, también llevamos artistas, llevamos gente de todo ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, que luego quiero dejar hablar a Ángeles un ratito, pues para Ángeles fue un auténtico trauma porque el entrar en una cárcel para una persona ciega, el tema del sonido es muy potente, ¿no? Experiencias nuevas también a la hora de analizar desde el punto de vista de otros contextos. Hablábamos de, bueno, todo lo que pasó con Lugo Argentina, el álbum de memoria compartida, Fotografías Ciegas, que es un proyecto en el que, bueno, es un montón de años, cuando Ángeles entró a trabajar, tuvo que hacer la adaptación de su puesto de trabajo y entonces, ¿cómo se adapta a un puesto de trabajo? Bueno, pues entonces ahora ya os la voy a presentar para hablar un poco de este proyecto y luego continuar. Bueno, eh, cuando quieras. Buenas tardes, soy Ángeles Migueles y bueno, como dice Encarna, eh, otra cosa que diferencia este museo no es odontología, es una cosa que se trabaja de verdad y es de verdad. Desde hace ya 13 años trabajo en la Red Museística Provincial de Lugo y ya soy funcionaria de la red de la Diputación Provincial de Lugo. ¿Qué es fotografía ciegas? Fotografía ciegas es una manera de conseguir adaptar el puesto de trabajo de una persona que no ve y que deja de ser una mera visitante de museo para convertirse en una persona que puede formar parte de la plantilla del museo y que puede ayudar a las personas que entran al museo a personalizar la vida, a ver que en la sociedad la componemos todo tipo de personas e incluso a las personas que trabajan conmigo, que forman parte de la plantilla de la red, a personalizar también la vida dentro del museo, a ver que no hay que asustarse porque llegue de repente una persona o en una silla de ruedas o con síndrome de Down o en mi caso, que no ve. Que las personas simplemente necesitamos que para cumplir aquellas funciones para las que estamos perfectamente capacitadas, se nos adapten y se nos pongan los medios. Simplemente con eso conseguimos cumplir las funciones aquellas que exige nuestro puesto de trabajo. No por el hecho de entrar a formar parte del museo, cuando me pongo delante de la escuela de niñas, no veo a los niños en el árbol ni a la profesora,
pero sí puedo ayudar a otras personas que sí ven o a las que no ven a entender ese cuadro y a entender por qué pintó Julia Minguillón. Y bueno, ya nos cuento, si nos vamos al Museo del Mar, donde estuve muchos años, para contar la historia de la caza de las ballenas en Galicia, pues lo podemos pasar, pero que muy, muy, muy bien. Y para ello, pues para esa adaptación al puesto de trabajo, yo tuve que perder el miedo a lo que os acabo de comentar, a poderme poner delante de un cuadro que yo no veía y explicárselo a la gente, o a poder ponerme delante de las fotos donde se veía a las pescatinas trasladando el pescado y que yo tampoco la veía. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues te vas de frente y te enfrentas a lo que es, en este caso, una forma de plasmar la imagen en la fotografía, pues la fotografía. ¿Y qué es la imagen? ¿Qué es la fotografía? Una manera de comunicarnos. Y bueno, espero que a pesar de ser ciega, pues ahora mismo os esté hablando, me estéis entendiendo y que por tanto la comunicación entre yo y vosotros, pues que sea efectiva. Pues la fotografía es una manera de comunicarse, la cámara de fotos es una simple máquina que si le aprieto el botón la foto queda hecha y lo que tengo que saber es qué fotografío, cómo lo puedo fotografiar y qué quiero decir con mi fotografía. Y después, que los ojos vean o no vean, es muy importante, pero también puede ser secundario. Yo decía, nosotros podíamos estar hablando aquí. José, siéntate ahí, por fin. Sienta ahí un momento. Bueno, siéntate. Corre un momento, sí. Siéntate aquí. Yo decía, bueno, no es igual, a ver si nos lo trae Vero. Yo decía que hemos estado viendo una presentación y podíamos estar hablando de ayudas técnicas, de accesibilidad pura y dura, del concepto de accesibilidad, de bucles, de lo que son las ayudas para hacer que una persona, siéntate un momento, para hacer que una persona pueda acceder al museo, ¿no? Pero el hecho de dar voz y de poner voz es que creo que es lo que marca la diferencia, ¿sabéis? O sea, es decir, esto es verdad porque es verdad, porque a lo mejor no es tan importante tener algo en braille como apostar realmente por las personas para hacer que la experiencia sea memorable. Cuando una persona se acerca a un museo, si tiene una plantilla de personas que la recibe, que lo acoge, que lo recibe, que le explica con calidad, eh, eso es la mejor herramienta. Ni las audioguías, ni... Nosotros hemos trabajado todas las líneas, os puedo decir a día de hoy. Además os voy a enseñar algo que es súper, bueno, novedoso. Fijaros, algo que de momento creo que pocos museos lo tienen. Nuestra mochila sensorial para neurodivergentes, ¿vale? Que está aquí, el contenido que hay ahí, bueno, haremos una tal, pero bueno, os voy a presentar a otro compañero que sabe mucho. Hablando de educación y de formación, está súper mega formado. Pero mi compañero, cuando entró en este museo, él, bueno, tiene también problemas de visión, problemas de oído, y cuando os vamos a hablar precisamente también de la sostenibilidad de la accesibilidad, a la hora de que cuando hagamos algo nos demos cuenta que de paso que lo hacemos, podemos utilizar un lenguaje inclusivo, podemos utilizar los pictogramas, pero podemos utilizar materiales que no sean plásticos, podemos utilizar, no hace falta gastar muchísimo y que nos digan verdaderas, uy, es que necesitas un montón de dinero para hacer esa institución accesible o inclusiva. No. La accesibilidad es una cuestión de voluntad, de saber si te interesa y las personas o no. Cuando José entró en el museo hace muchos años, bueno, pues él tenía que explicar, pero como sabía tanto, él lo que hacía es que nos soltaba la chapa. Era lo mismo, cogía a un alumno por el medio y es que el tío le daba la lección magistral como si estuviera haciendo, bueno, pues como ayer Cosme con lo de la cátedra, pues igual Cosme. Entonces yo le hice como cuando disfrazamos la verdura, como a los niños que no quieren comer la verdura y les hacemos como si fueran espaguetis. Pues yo le dije que se iba a venir conmigo a Barcelona, que íbamos a ir a dar una conferencia y que yo necesitaba que hiciera accesible 10 piezas de una manera elemental. Claro, nosotros no tenemos dinero, ¿no? Pero tenemos otras cosas mucho más importantes que el dinero, que es personas, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije, bueno, necesitamos hacer 10 piezas accesibles. Bien,
José, ¿cómo hicimos aquello? Pues no sé si vieron. No lo han visto. Vale, pues esto fue una de las piezas que se llevaron a Barcelona, unas cajas de cartón que servían de contenedor cuando iban las piezas en la furgoneta y luego de pedestales. Y la adaptación que me pidieron fue, esto era el logo, digamos, las botas con los cordones atados simbolizando la ruptura de barreras que te piden andar físicamente y luego ya ponerte en el lugar de las personas que no ven bien, no oyen bien, un texto en braille, en pictogramas y luego el texto explicado de forma amena, amena y entendible por público general que no fuese profesional de museos. El problema es que yo he explicado las cosas en plan conservador y en plan maestro de instituto, cuando puede haber gente que en su vida haya entrado a un museo que sea la primera vez y que salga corriendo para no volver nunca más. Entonces, claro, yo traía la formación de explicar las cosas en plan conservador por un curso que hice y pensaba que tenía que ser así y luego ya con el tiempo descubrí que no era así. ¿Quiénes son los interlocutores del otro lado de la pantalla? Profesores de secundaria que están haciendo el curso de prueba concepto. O sea, bien. Casi todos son profesores, hay algunos que son gestores de museos que también se apuntaron, pero casi todos profes. Exacto. José, estamos hablando de accesibilidad, de integración, de sostenibilidad, pero a mí me gustaría que les explicaras cómo utilizas tú las piezas para trabajar la sostenibilidad. Que, por ejemplo, los ODS, sí, por ejemplo, los ODS. Considerar dos piezas, una explicando las consecuencias positivas de los ODS y otra las negativas de un cierto ODS. El problema que había, por lo que me mandó investigar y leer sobre los ODS, eran problemas ambientales y de sostenibilidad comunes a toda la Tierra, con las variantes de cada país. Se tuvieron que reunir en 2015 en la ONU 200 países para hacerlos, ¿vale? Y por narices tuvo que salir una cosa. Trata, es que no había otra manera. Pero ahora, al traerlo al terreno lo concreto, a un museo, que se supone que los museos no iban a explicar esas cosas se supone que se explican en los think tanks, las grandes organizaciones internacionales, pero un museo, y además un museo por ahí periférico, que iba a explicar. Bueno, pues ahí está el problema contrario. Personas de la calle, ¿cómo le explicas los ODS, que son siglas? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tenía sus tareas, en total 170, pero a personas de a pie, que sin la educación evitaríamos estos problemas. Agricultores peleando en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Oiga, esto es que puedas comer tú hoy, mañana y tus hijos y tus nietos. El problema es que tú tengas que hacer de agricultor, de transportista, de vendedor, de empresario y de administrativo para llevar tu propia granja pequeña. Compitiendo con transnacionales que hacen monocultivos brutales. Entonces, por ejemplo, una de las piezas concretas, la Ariana Cazadora, que es una pieza que está encima de un reloj, no sé si la tiene, pero bueno, un reloj de estos 18 de cerámica con la figura mitológica de Ariana cazando un león. Uso de la naturaleza destructivo, lo que se hacía en el siglo XIX en las praderas del oeste americano, disparando a los bisontes solo por diversión, no para comer. Frente al San Francisco de Asís, un San Francisco con el logo de Gubbio detrás, intercediendo con los habitantes de Gubbio para que no mataran al lobo y a cambio el lobo no se zampara al ganado ni a la gente. O sea, es la sostenibilidad, la coexistencia frente a la destrucción. Claro, si empiezan a decir medidas conservacionistas, reintroducción del lobo, ¿qué? No, con ejemplos concretos se puede entender y así todo lo demás. Muchas gracias. Espero ser de ayuda. Gracias. Siempre lo eres. Yo quería que lo escucharais, porque lo acabáis de oír, ¿no? Es una persona con discapacidad. Esto es una persona con discapacidad. Esos que en ese sitio querían excluir. Decidme si este hombre no puede ser director de museo mucho mejor que muchos directores de museos y directoras que conocemos, ¿no? Es un auténtico genio, ¿eh? O sea, quiero decirte, los perfiles, es decir, a las personas solamente hay que darles la oportunidad. Y eso es lo que es el museo accesible, el que da la oportunidad y da los medios. Y damos medios, al final esto es trabajar la igualdad y la equidad. Vamos a ser capaces de, y con pequeña, no hace falta tampoco grandes, ¿qué he hecho?
Bueno, lo que hablábamos de las hojas la hoja de ruta, el tener una hoja de ruta clara, ¿no? En cualquier campo, tanto en el aula, aquí en el museo, para conseguir y lograr, ¿no? los objetivos. Hablábamos de nuestro pasado, ese pasado del 32 educativo, el 93 en ese departamento de educación, donde estaba de responsable, el 99 dirección del museo, el 2006 el nacimiento de esa red de museos y el 2024 en el que estamos hoy. Antes, durante y después, la educación siempre va a estar en el centro de esta institución. Aprender para conocer y sensibilización. Lo que acabamos de escuchar con una persona como es José Urbano, como Ángeles, conocer, comprender, respetar, valorar, sensibilizar, cuidar, disfrutar, transmitir, patrimonializar y vinculizar. Sentirse que realmente forman parte de la vida y que son capaces, porque lo son, es que además de realizar su trabajo. Bueno, aquí tenemos lo que son las vías de acceso para poder trabajar también los derechos y la educación en valores, ¿no? Los saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y los experienciales. Este chico habla gallego mejor que yo. Y yo, bueno, yo tampoco soy gallega, pero mejor que Ángeles, que es gallega. Pero él es de Madrid y habla gallego, o sea, es increíble. O sea, las vías de acceso, los sentidos, la cognición, la emoción, las experiencias, los procedimientos de integración, la recepción, la interacción, la experimentación, todos son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar esas vías de acceso. El hacer fotografías ciegas, ella nos lo contó, yo lo voy a decir. Ella trabaja en un museo que había muchas fotografías y ella cuando entró dijo, yo explico los barcos y todo, pero las fotos no, porque yo es que soy ciega, ¿cómo voy a explicar una foto si no la veo? Bueno, pues al final buscamos la estrategia de entender que la fotografía es un hecho, un constructo mental y que ella podía explicarlo igual que cualquier otra persona. Y hoy, pues 13 años después, ese proyecto continúa. Bueno, nuestro presente palabrero. Antes empecé cuando decía que quería reivindicar con estas 3 palabras, más que dar una lección de lo que es ser accesible o ser integrador o ser inclusivo. Os recomiendo que podáis ver nuestras unidades didácticas, también las propias de la red, que están a disposición en la página Comunidad de Red Museística. Que entendáis que lo que antes comentábamos, que lo que estamos haciendo juntas a través de prueba concepto y a través de este curso de trabajo de las desigualdades y las nuevas narrativas, es precisamente trabajar, estamos generando para que vosotras, desde vuestro ámbito, promováis para que haya más palabreras y palabreros en el mundo. El palabrero es una figura de la cultura guayú de Colombia, que es un mediador entre un conflicto. Y entonces nosotros creemos que es importante trabajar más esas figuras, la figura del palabrero, de las personas que median, que saben mediar en los conflictos, que saben sacar de las dificultades oportunidades, que saben entender que con los testimonios de los museos, cuando un documento de un archivo nos lleva a analizar que una mujer que fue violada en 1748 y que denuncia y que consigue que se castigue al culpable y va con su padre para denunciar después de haber sido violada y que hoy ese documento de archivo ha servido de inspiración para un artista de arte contemporáneo. Es decir, esa es la responsabilidad, que cuando ese documento llegue al aula, va a ser que vayamos a ser capaces de entender y de hablar de violencia de género, de otros aspectos. Es eso, entender, contemporaneizar el pasado. También es muy importante para trabajar las problemáticas del presente y mirar hacia el futuro, ¿no? En nuestro presente avanzamos a una transición sostenible de la raíz a la red, porque haciendo redes somos más fuertes y eso es lo que queremos bueno, que las personas que nos estén escuchando pues lo apuesten también o sean embajadores de esto, ¿no? Educación, función troncal, museos comunitarios, raíz, museos en red. Hay que también promover la desaceleración, reflexionar, escuchar, reenfocar. Y dentro de porque estamos yendo demasiado deprisa y hace que no saboreamos la vida, ¿no? Entonces yo creo que el pararnos, aprender a contemplar, a mirar, a investigar, a comparar, a reflexionar, ¿no? Esto es el coger esta conciencia histórica que se pretende también como competencias o como de estas unidades, creo que va a ser importantísimo. Por eso digo que las personas que participen de esta acción y el profesorado que implemente estas unidades que son tan inspiradoras, por lo menos para el personal de los museos nuestros, está resultando muy inspirador. Yo creo que vamos a ser capaces de conseguir pues cambios, ¿no? Aprender a cuestionarnos, a reformular lo que hacemos, ¿no? Y a transformar, perder el miedo a querer generar cambio. Esto de que
yo hago esto porque, bueno, incluso voto esto porque total, ya es lo que hay y no me va a pasar. Las amenazas, ¿no? De la pobreza y las oportunidades, repensar la función social, repensar los derechos, repensar juntas y juntos, ¿no? Yo me gustaría que se trabajara más en el aula, convertir a los alumnos como si fueran los países de la ONU y aprender juntos a trabajar el concepto de problema, ¿no? Que yo creo que también está también en las unidades didácticas, pero yo creo que es importante, porque nosotros hacemos muchas veces este ejercicio cuando vienen los alumnos a las actividades del museo y es curioso, ¿no? Porque le dices, ¿qué problemas hay? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué problemas? O sea, el concepto de problema, ¿no? Eh, y bueno, que más allá de los recursos económicos es fundamental saber escuchar, acompañar y aconsejar de forma asertiva, respetando los pensamientos de las otras personas, a la vez que se defienden los propios, ¿no? Y son valores clave, especialmente en estos momentos de incertidumbre, ¿no? El valor del respeto. El concepto también de apertura, de adaptabilidad y la búsqueda de cambios, formatos, temas, métodos, el tecnoentorno tenemos ahora, porque es que enseguida ya vienen ahí nuevos retos, tenemos la inteligencia artificial, que ahora mismo tendremos que empezar a trabajar y a investigar sobre la ética, sobre otro desarrollo. Es decir, no nos puede pillar el pie cambiado, ¿no? Es que todavía parece que vamos, para unas cosas estamos yendo muy rápidos para el vivir y para otras cosas, que es para analizar los temas sociales que afectan a las personas, para eso estamos siendo muy lentos en reflejos. Bueno, el trabajar el concepto de los vínculos, yo estoy obsesionada con esto, ¿no? Y también, bueno, y lo de evaluar, porque si no se evalúa no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos los resultados, ¿no? Luego los relatos, me gustaría que hicierais un ejercicio con vuestros alumnos. Cuando lleguéis a clase, le preguntéis cómo se llaman, ¿no? Ya lo sabréis, pero que os cuenten alguna historia de su nombre. Es curioso. Fijaros, le estamos quitando la capacidad narrativa. Es decir, todos nosotros, si hacemos un ejercicio, pues ¿por qué te llamas? Pues siempre era porque mi madre, mi abuelo se llamaba así, mi tío no sé qué, a mi madre, a mi prima le gustaba tal. Este ejercicio lo hacéis con el alumnado y muchos les cuesta muchísimo, no saben ni por qué se llaman. Es decir, es que esa capacidad de narración, de narrativa, de lo propio, de identidad, es que ellos mismos están quitando la capacidad narrativa de su propio patrimonio personal, ¿no? Entonces creo que hay que promover esta mirada de los museos como si fuera un compromiso, ¿no? También de el concepto de contar, de comunicar, de conservar, aprender a conservar lo suyo, lo que merece la pena, que cuando se muera su abuelo se va con él la mejor biblioteca que hubo en su casa. Y aprender a colaborar y a coproducir y a compartir y el concepto de cuidado, ¿no? Y luego el concepto también de los caminos expandidos, ¿no? La interseccionalidad de las desigualdades. Yo estoy muy obsesionada con esto y soy un poco cansina, pero es que porque en un mundo, yo vivo en una tierra del minifundio y donde, claro, cuando toca el día 8 de marzo se toca mujer, el 28 LGTBI, el 3 de diciembre discapacidad, el 25 maltrato, esto es absurdo. Vamos a ser capaces de trabajar, no es absurdo el hacerlo, porque hay que hacerlo porque la problemática está. Lo que tenemos es que trabajar de forma transversal todas las desigualdades. Porque además en la misma persona se van a dar casos como si fuera una matriusca, una muñeca rusa. Además lo podemos utilizar como metáfora con las alumnas y los alumnos, que en una misma persona no es lo mismo ser mujer que mujer rica y pobre. No es lo mismo ser mujer que mujer niña o mujer abuela o mujer adolescente. No es lo mismo ser mujer rica o pobre, vivir en el campo o vivir en una ciudad, tener una discapacidad, ser migranta o no. Es decir, todas estas diferencias, ese concepto de diversidad y este concepto de que son desigualdades que se van acumulando, aunque el término interseccional está muy centrado en el mundo negro, sí que trabajar de la misma manera. Cuando hablamos, por ejemplo, que hacemos un cartel y dice, uy, es que tengo un tema en braille, vale, sí, y sí, tienes y lo tengo en lectura fácil, vale. Tengo en lectura fácil, pero no, en la lectura fácil no contempla lenguaje inclusivo ni lenguaje igualitario. Por ejemplo, el tema de que somos conscientes de a qué edad podemos hablar que nuestros alumnos tienen capacidad de abstracción. Solamente con que de muchos textos se quiten los subjuntivos y los gerundios, en el caso de los museos mucha más gente entiende lo que decimos. Bueno, pues este tipo de forma de trabajar y de entender que hay otras maneras de trabajar las desigualdades
desigualdades, que no es separando, ¿no? No es la mujer por un lado y el otro, no. El mundo de las desigualdades es: de una línea está quien necesita atención porque está dejándose fuera de los márgenes y que la historia lo ha borrado con sus narrativas porque no ha interesado que forme parte. Lo que no se nombra no existe. Y parece que no nombrándonos no existen, pero sí que han existido, sí que existen, sí que es real. Y nosotros como museo, si no recuperamos esas historias, estamos contando mentiras, estamos contando una historia parcial que deja fuera a gran parte de la sociedad. Y los profesionales de la universidad, si sus referentes, si su forma de investigar va a ser analizando siempre, trabajando sobre los mismos referentes, pasará lo mismo. Si en nuestra manera de educar no somos capaces de entender que no existen verdades absolutas y que tenemos que hacer que nuestro alumnado mire, investigue, compare y reflexione antes de consumir verdaderas burradas que le están facilitando, que aparecen en los medios de comunicación, que por otro lado, menos de comunicación tienen de todo, porque ahora mismo no sabemos si es comunicación o es publicidad, porque es comunicación comprada. Entonces, primero es analizar precisamente esas líneas editoriales, si estamos recibiendo información o publicidad, porque yo si recibo publicidad ya sé que lo recibo, pero cuando ahora ya no te ponen que es publireportaje. Entonces, quiero decirte que todo eso es también muy importante a la hora de trabajar en las distintas unidades didácticas. Bueno, en los últimos proyectos que hemos trabajado y en los que estamos pasan de una lógica monofocal a una lógica de la interseccionalidad, ¿no? Y estos son los ejes de las igualdades donde yo creo que a nivel educativo se debería poner el foco, ¿no? La clase social, la diversidad funcional y discapacidad, la edad y los ciclos de vida, creo que es muy importante, la orientación sexual, lo de origen, migración, la racialización, la religión y las creencias, el sexo y el género y otros dependiendo del contexto. Y en el camino, nuestras estrategias de museología social, bueno, pues estos son los últimos proyectos en los que estamos trabajando. Estuche de paradojas, un grupo de premios nacionales de Bellas Artes, Concha Jerez, Isidro López Aparicio, Medina, Isidro Valcarce, bueno, un montón de artistas de primera espada. Vinieron a hacer esto, el estuches de paradoja fue, los estuches de clase a mí nos marcan mucho, por lo menos a los de mi generación, es que la clase social se veía en aquellos estuches. Los pobres venían de una planta y los otros 4 plantas y con mucho, y además con Rotring y tal. Bueno, esta historia de que hicimos que con instrumentos musicales, fundas de instrumentos musicales, estos artistas las intervinieran y se convirtieron en una banda rural de música. Y entonces, imaginaros, Esther Ferrer interviniendo de un violín. Y luego esto empezó por nuestra zona rural, Pazo de Tor, y ahora se ha recorrido los museos estatales. Amar, Mariñas Marosas y Maruchainas, un proyecto también poniendo en valor a las mujeres del mar, con un montón de cosas, además, un montón de proyectos educativos donde está implicada pues toda la comunidad. Da Terra Semente, da Semente Terra son residencias artísticas para poner donde las artistas conviven con nuestra comunidad, trabajando también en la propia aula, con todas estas residencias. Escritas no remoto, pues bueno, Premio Nacional de Poesía, Yolanda Castaño ha estado de residente en nuestros museos. En el Pazo de Tor ha tenido una residencia Memoria Terra Recolectoras, es que también hemos buscado un grupo de artistas que han ido recolectando historias no contadas de mujeres del rural, que además llegaban y lo primero que te decía, todo lo que es la tradición oral, el patrimonio inmaterial, pero si yo nada tengo que contar, lo que os puedo contar no sirve para nada. Es que, ¿entendéis? O sea, este es un trabajo educativo que además es importante hacerlo en comunidad. Fotografías centípetas es un proyecto educativo donde 2 profesoras lo han llevado a cabo, buscando y haciendo una topografía también de elementos vinculados con el agua, las fuentes, los lugares donde las mujeres se reunían. Tenemos también a nivel educativo que, bueno, para tratar de que otros códigos se utilicen en el aula a la hora de las nuevas narrativas, de narrativas alternativas, Ronsel de Futuro es una webserie que tiene 9 capítulos y que va narrando pues, nuestras historias. Coñecelas y Recoñecelas es un proyecto que lleva Ángeles de cartografía de las mujeres con discapacidad de la provincia de Lugo, también con sus historias y sus narrativas. Facémonos Escuitar es un proyecto que también se ha hecho, que es una aplicación que lo que haces es localizar también a la comunidad LGTBI con sus historias, con
de toda la provincia y también, bueno, pues ha hecho una exposición y aparte de la exposición ya están esas historias recuperadas. Frío en Lembra lo hemos hecho en colaboración con una universidad y es una aplicación de arquitectura de memoria, de tal manera que esa aplicación lo que hace es que cuando vas a este pueblo te sale pues la primera telefonista, la mujer que saben que fue la primera que entró en un bar sola a tomarse un vino. Desde anécdotas de este tipo a otras historias que se han ido recuperando y que, bueno, que creemos que es súper... Y son proyectos de continuidad, ¿no? No es un proyecto de hoy vengo y hago una historia, sino que forman parte de una vida. Proximidad de Llunllana es un proyecto, una palabra en catalán y otra en gallego, para donde se recupera la memoria de las mujeres gallegas migrantes que en el siglo XX emigraron a Barcelona, porque también era un poco lo mismo. Los grandes éxodos se han documentado. Estas mujeres que se marcharon a servir de aldeas remotas de Galicia con 15 años no les interesaba a nadie. Itinerancias creando comunidades patrimoniales, un proyecto que hemos hecho con Cantabria, Asturias, el País Vasco y el sur de Francia, y también es de formación de agentes de cómo intervenir y trabajar en la recuperación y conservación patrimonial y cómo hacerlo, ¿no? Cómo trabajar como agente en esos territorios. Y soterradas es una palabra en gallego que es enterradas, y es que hemos querido ahí rescatar precisamente las historias tanto del mundo de las criadas, sobre todo porque una niña criada de 9 años trabajó en uno de nuestros museos, hemos rescatado su historia, ella todavía está viva, y a partir de ahí, bueno, pues es también nuestra forma de entender y de vivir al día de hoy. Estamos siguiendo Soterradas es mucho más que un proyecto, una exposición, es muchas historias, están ahí entrecruzadas. Nuestro héroe vuelve a casa es que Juan Antonio fue uno de los niños de la expedición de la vacuna América y entonces es un niño, un expósito abandonado muy cerca de uno de nuestros museos que fue rescatado en un orfanato y llevado a América. Bueno, pues nosotros hemos rescatado la historia de este niño, hijo que abandonado y criado en un orfanato, como un héroe desde el punto de vista social en un tema de salud, ¿no? Trazando Solidaridad es un proyecto hecho con un montón de colectivos donde realmente pues estamos con todo el mundo del voluntariado. Este es un proyecto en el que participaron 1.914 personas y bueno, y siguen ahí, o sea, está ahí. En Reconexión es una chica adolescente que está trabajando haciendo también es un proyecto, una chica adolescente con una comunidad, también es de secundaria, donde alumnos están haciendo pues audiovisuales, generando conexiones, o sea, son 3 generaciones, en este caso universitarias, alumnos de secundaria y comunidad de mayores, y entonces están generando audiovisuales. Encuentros en los diálogos de saberes. Cuidados, vulnerabilidades, también es otro proyecto de cuidados, exposiciones y tal. Mujeres DAS y mujeres NAS aldeas. Es que Galicia tiene un nivel de envejecimiento del 278% y un nivel de despoblamiento muy alto. Entonces, las personas que están cuidando a nuestros mayores son migrantes sin papeles. Por eso, DAS es que eres de allí, NAS es que vienes. Estas mujeres vienen a cuidar a ese señor mayor, lo cuidan. Cuando el señor se marcha, ellas ya no tienen ni papeles ni posibilidad de contrato. Entonces las estamos rescatando, contando su historia y reivindicando sus derechos. Y 278,81 es el nivel de envejecimiento. Y es un proyecto que ha servido donde los demás ven envejecimiento, le hemos tachado y hemos puesto talento. Talento y sabiduría, que es el mayor grado de conocimiento. Entonces estamos rescatando toda la sabiduría de nuestra provincia, porque donde otros digan que Lugo es viejo, nosotros dimos que el Lugo es más sabio y estamos rescatando el conocimiento y el saber también con la complicidad tanto de la comunidad escolar, las distintas asociaciones, las artistas, donde también la memoria de las mujeres artistas mayores a las que no se les da oportunidades. Conserva de memoria pasa un poco lo mismo, estamos generando a través de latas, haciendo latas y siempre lo mismo, ¿no? El concepto de conserva. La NART, Arte y Naturaleza, Historia del Futuro, también es un proyecto que tiene que ver con eso, es la primera novela de ficción que hay en Portugal, ha sido intervenida la portada de ese libro por la artista y es una artista que ha intervenido todo un museo generando y hablando precisamente de las desigualdades de clase. Después están las palabras de un nuevo programa que es reconocer, representar, redistribuir, porque consideramos que lo que falta es estas R's, ¿no? Porque se reconoce lo reconocido, se representa lo representado y se redistribuye sobre lo redistribuido. Pero trabajar precisamente para reconocer lo que nadie reconoce es mucho más complicado. Luego está aldearnos, que también es con otro, y hacia dónde vamos. Bueno, pues caminamos hacia nuevos modelos de museos participativos, empáticos y sostenibles, nuevos retos,
el acceso, la evaluación, ¿vale? Tener una estrategia clara, actualizada, porque el que no sabe dónde ir, cualquier camino le sirve. Y por eso estas acciones formativas, el día 5 se presenta la nueva acción educativa también en esta misma línea. ¿Por qué evaluamos? Bueno, pues hemos hecho evaluar para ser sostenibles, porque entendemos que seguimos el tema cuantitativo, por eso la importancia también de estas unidades didácticas y de los sistemas de evaluación y cómo tenemos que evaluar nosotros los proyectos, los programas y los impactos. Entonces, bueno, este fue el anterior módulo, que dura un año, consejos para evaluar. Trabajar en equipo, integrar la salud y el bienestar organizativo, considerar la sostenibilidad, responder a las sostenibilidades locales, adoptar un enfoque basado en los recursos disponibles, documentar el trabajo, darse tiempo, compartir el trabajo. Toda la programación de la red es accesible, inclusiva y sostenible. No hacemos guetos. Queremos esto de que esto para ciegos, esto para esto tal. Eso no se puede ni se debe hacer. Y luego también tampoco se puede trabajar, estoy en contra de la cosmética social. Dicho esto, es que cosmética social no es el maquillaje, es el maquillaje social que se utiliza para aparentar que trabajas lo social, entonces sin trabajar lo social realmente. Mientras no se cumpla la ley en la función pública y que veamos que el 10% de los funcionarios en los museos haya personas con discapacidad en sus plantillas, acabáis de ver gente con ciega, sordociega y Asperger o personas con otro tipo de discapacidades que desempeñan su trabajo de forma brillante. Ahora mismo estamos con esto, es una gran esperanza, los códigos Navilens empoderando a las personas con discapacidad visual. Os invitamos a que investiguéis porque estamos empezando a investigar en este campo. Vamos a ser capaces a través de estos códigos, que los tienen los Kerox, o sea, no estoy haciendo publicidad, pero es que estamos investigando con esto porque nos va a servir para que Ángeles sepa en todo momento dónde está, cuando está en el museo, en qué zona del museo, a través de este código, que no hace falta, como el código QR, enfocar, ya que tú llevas el código te busca a ti, solamente con que lleves el teléfono aquí colgado en el pecho y lo tengas enfocado, no tienes que ir a enfocar, con lo cual es un gran avance en temas tecnológicos. No os hablo de las ayudas técnicas que tenemos porque sería absurdo, creo que ya algunas os las han comentado en otros museos, es investigar sobre lo investigado, pero ¿quiénes somos y qué hacemos? Pues bueno, esto es la alteridad. Estas fotos que veis representan la llave gitana, el altavoz que se necesita para gritar lo que nadie se atreve a gritar y dar voz a quien no quieren dar. Ese puzzle incompleto, esas necesidades específicas y algunos deseos. Visitas más pausadas, sostenibles, humanizadas y atendiendo a las diferencias. Museos en comunidad, copartícipe y co-creadora. Puntos de encuentro y agentes de transformación de lo local a lo internacional. Y una red poniendo la democratización cultural en el centro, entendiendo que siempre como funcionarios estamos al servicio de todas las personas, de todas, de todas. Y vamos a trabajar como un banco de peces. Y esto es lo que estamos generando gracias también a Prueba Concepto. Entonces, que no hay nada más revolucionario que tejer redes de afecto solamente por estar hoy aquí escuchándonos a estas horas de la tarde, ya demostráis que formáis parte de nuestro banco de peces. Gracias. Ahora si queréis Muchas, hacer alguna pregunta. Ah, no, me falta una cosa. Voy aquí, que ¿me veis? sí, sí, claro, te Pero digo, vemos. no, ¿me veis en el teléfono? No. Sí, Espera, 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 que voy a buscar mírame, el por favor. usuario. ¿Cómo se llama el usuario? Creo, es el Sí, es un iPhone. iPhone de Encarna. Eso es. ¿Me ves? Sí, ya lo veo que está ahí conectado. Vale, pues os voy a enseñar. Mirad, esto que tenéis aquí es una exposición. Pero espera, Encarna, es que te vemos aparece como en negro. No sé si no reconoce la cámara. Espérate, a ver, aceptar. Ay, espérate. Y, Ahora sí te vemos. Ahora te estamos vale, viendo. ahora. Sí, te podemos acompañar. iPhone de Encarna y ya te vemos moverte. Bueno, fijaros, esta es una pieza, es una exposición táctil y sí que también me gustaría que explicara a la gente que algo que tenemos que promover desde la educación también es el trabajo de los sentidos. Y os voy a invitar a que os quedéis con 4 Ts que os regalo hoy. La T de tocar que necesita mi compañera Ángeles, pero también la T del tamaño, de la textura
¿vale? Y de la Sí. temperatura, ¿vale? Cuando hagamos exposiciones de carácter táctil, eso es lo que tenemos. Y ahora hablando de narrativas no contadas, de nuevas narrativas, de ese trabajo. Bueno, esto es una exposición totalmente táctil. Aquí os vamos a enseñar otra. Y os voy a enseñar una exposición que se hizo, bueno, las mujeres en la guerra civil, las que fueron represaliadas, que eran rapadas, entonces Sí. eran castigadas, y con múltiples castigos que podéis ver por aquí. Bueno, como veréis, podían ser castigadas por ir a un meeting como Dores Matilda, por aprender como Pilar Colomer, por auxiliar como María Pérez La Cruz, por disfrazarse, por tomar el sol, por dar de beber, por dar ánimos, por hacer política o por amar. Esta exposición, no, que podéis salir, ¿qué nos pasa? Que aquí mirad, tenemos aquí el proyector para que lo veáis. Dos artistas valencianas han topografiado, han recuperado la memoria de estas mujeres rapadas, y yo creo que os hablamos de esa necesidad de rescatar las historias no contadas, la historia dejada fuera. Es el pacto donde aparecen rapadas, eran rapadas, les daba aceite de ricino, toda serie de castigos, el mapa de mujeres que está en proceso y que no, se está haciendo un trabajo de investigación. Veis que estas eran las que tienen ellas en el momento, y cada una de ellas está con pelo, de entorno irónico, de que grabaron, después, gracias, que bien fresca que voy. Bueno, para que veáis, ahora mismo estamos haciendo una cosa. Se me ha ido a mí Encarna, por lo menos el móvil. Igual ha entrado en una sala donde no había cobertura. De todos modos, hasta que vuelva Encarna, si tenéis alguna pregunta o algún... Ahora vuelve. Os estaba enseñando una exposición, pero no hay cobertura. Decía que os está... Espera. Te haces eco a ti misma, creo, Encarna. No, pero voy a apagar. Ahora Digo, ya perfecto. os estaba enseñando una exposición que tenemos aquí al lado. O sea, os he enseñado la de piezas táctiles y os decía que os regalaba 4 palabras para descubrir cómo Las 4 Ts. las 4 Ts de una experiencia táctil. Y luego os estaba enseñando una historia soterrada, una exposición que tenemos aquí al lado, que La es de las sobre mujeres. la Hemos de las visto cuando has mujeres empezado. Se ve rapadas. que cuando te has ido un poco al fondo ha sido cuando te hemos Ya se perdido, ha pero al escuchado. principio sí que lo hemos Bueno, visto. pues estas mujeres que fueron rapadas y castigadas en la guerra civil, pues por cosas tan absurdas como bañarse y no ponerse el albornoz por encima, eran castigadas dándoles aceite de ricino para que se fueran con diarrea por la calle y tal. Entonces se ha hecho una cartografía, 2 artistas han hecho una performance y hay gente que está donando pelo para hacer una trenza súper grande en homenaje a ellas, otra manera de rescatar la historia. Y al lado está también otra exposición de una directora de cine, Carla Andrade, que lo que ha hecho ha sido que con la historia que os conté de Angelita, la compañera del Pazo de Tor, que empezó a trabajar en ese museo como lazarillo del dueño del Pazo cuando ella tenía 9 años como criada, y se jubila como guía en ese museo. Y todo el espacio, cómo dormía en las zonas donde dormía ella y tal. Entonces, inspirada en la historia de vida de Angelita, esta directora de cine ha hecho un documental que también está en la otra. Desgraciadamente no tengo cobertura en esa sala, entonces no os he podido. Os lo estaba enseñando, os estaba enseñando incluso pues la proyección, hay una mesa para que la gente se siente, pueda ver los distintos castigos, y esta es esa necesidad también de lo que hablábamos, de mirar, de investigar, de comparar, de reflexionar y de pensar la cantidad de miradas y de historias que hay que seguir indagando y contando, ¿no? Entonces, bueno. Pues muchas gracias, Encarna. La verdad es que sí, hay un montón de historias silenciadas,
algunas que ha silenciado el tiempo, pero otras muchas que ha silenciado el propio sistema. Y precisamente de eso va este curso, de empezar a dar voz y de empezar a dar un poco de luz a narrativas. Le llamábamos narrativas alternativas. Son narrativas naturales 100%. Es nuestra propia historia, es el pasado. Y es verdad que en el ámbito de la historia escolar le denominamos así de narrativas alternativas, pasados de conflicto, muchas veces también se les dice pasado controversial, y que, bueno, que hay que ir sacándola a la luz. Los museos hacéis un trabajo buenísimo, ahora vemos a Ángeles, también le tienes que dar de nuestra parte un abrazo a José, que la verdad es que Es ha que sido un placer escucharos a José se los ha tenido dos. que marchar porque en este momento y antes, o sea, hay como no sé, como 130 alumnos en este momento distribuidos en el museo, en distintos grupos. Entonces vino corriendo, nos contó su poco y ya se volvió a marchar porque es que estamos bajo mínimos. Nada, Y nada, bueno, es una... lo entendemos todos, lo entendemos, no te preocupes. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto se puede abrir el micrófono o la puede poner en el chat y yo la leo para Encarnar o para Ángeles, que las tenemos aquí a las dos. Yo me he apuntado un montón de cosas. Yo iba con el bolígrafo escuchándote Te y podéis a veces he hablar, tomado que no notas, pasa nada. he Es que tomado notas, tenemos lleno de adolescentes de secundaria. nada, Entonces nada, pasan y me hacen que no pasa nada. son los protagonistas de este Claro, curso, o sea que... que sois los protagonistas, están hablando de vosotras. Es que Ven hablamos aquí, ven, de ven, la por lo menos enseñanza, que os vean. precisamente. Ven aquí. Estas son para ellas, son. ¿Eh? Claro, ¿Eh? Esto es Este es el... el objetivo de la enseñanza y de lo que discutimos. Esto es los museos de la vida, esto es la verdad. Claro, es que esto es, en esto ¿Eh? consiste. Y en el aula igual. Bueno, como tú estás compartiendo pantalla, creo que no estás viendo el chat, pero te está dando todo el mundo las gracias y la enhorabuena, y todo el Oh, mundo te felicita gracias. por la presentación. Yo también. Es verdad que yo juego con la ventaja que yo a Encarna ya la conocía, ya la había escuchado y yo ya sabía que Encarna os iba a encantar y la verdad es que me parece un epílogo perfecto para este curso. Yo me apuntaba a varias cosas, yo qué sé, desde lo que has dicho al principio del minifundio intelectual, que me has hecho hasta reír, porque en secundaria, a los profes que están aquí también puede ocurrir, pero os ocurre un poco menos porque trabajáis más en equipo, las salas de profesores son conjuntas. En la universidad, de verdad, esto es un querer y no poder. Muchas veces encontrar compañeros con los que colaborar se nos hace hasta difícil. Hablabas del museo social, para nosotros nuestras aulas también tienen que ser sociales. Es que es la realidad en la que vivimos. Es que no es si plantearnos si tiene que ser inclusivo o no. Es que tiene que ser inclusivo porque es lo que tenemos, es la realidad con la que estamos trabajando, con la que estamos conviviendo. Así es nuestra sociedad. Decías tú que un museo no puede ser racista. Yo ahí he recordado una cosa que siempre digo en clase. En el primer cuatrimestre tengo una asignatura donde trabajamos los valores y yo se lo digo, en esta clase, o sea, la educación que yo os voy a dar es una educación antirracista. Ya no ser racista, tiene que ser antirracista. Un docente no puede ser racista, por definición, porque va dentro de un profesor. Un profesor, nosotros le enseñamos a todas las personas que tenemos y nuestros alumnos no les miramos su nombre, su color de piel, nosotros no miramos nada. Sí, Paula, sí que podéis donar. Os venís. Además, tú eres de Lugo, Paula, ¿verdad? Paula eres de Lugo, sí. Pues yo quiero que vengas. Tienes ahí las tijeras, nada más entrar. Además, vamos. Y sí, sí. Pues nada, la verdad es que he tomado un montón de... Me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que hicisteis del Museo de Samu. Me parece una buena solución en un momento de incertidumbre como la pandemia, tener esa historia de las personas en el centro cuando el museo estaba cerrado. Que alguien podía haber dicho, pues bueno, ¿qué función cumplimos si estamos cerrados? No, oye, claro, estamos abiertos también en Internet y podemos seguir trabajando. Me ha parecido una historia muy curiosa y me ha parecido, pues bueno, ahora estabas contando un poco, me ha notado porque me ha encantado, fíjate, me ha encantado como definición lo del proyecto de Soterradas. Es Porque una claro, pasada. en realidad todas las historias que estamos contando en este curso, los conflictos, porque por ejemplo María Jesús del Arqueológico nos estuvo hablando de los conflictos, de cuándo surge la desigualdad económica
y social desde la prehistoria, nos está hablando que hay muchas historias soterradas, personas soterradas, colectivos soterrados. Es decir, que alguien les ha puesto tierra encima, ¿vale? Porque nosotros no nos hemos metido debajo de la tierra. A esa gente alguien le ha puesto tierra por encima y hay que empezar a quitarla. Los yacimientos personales que habéis hecho con los presos me ha parecido, bueno, una pasada ese proyecto. La verdad es que nada. Juan Ramón, Felicitaros. una cosa, no me ha dado tiempo y bueno, tampoco es cuestión de... Pero sí que me gustaría poner el foco en algo que no he tocado y creo que es fundamental, y es el tema de salud mental. Creo que es importante que se ponga el foco en el aula, en la universidad, en los museos. Nosotros en este momento tenemos ya un proyecto que forma parte ya del discurso permanente. En el Pazo de Toro hay un proyecto que se llama Soterradas a vida tras los laberintos mentais, que pone el foco en la situación actual de la salud mental en la provincia de Lugo y en Galicia, la necesidad que tenemos de enfocarlo como un problema y la falta de medios y de asistencia que está habiendo. Entonces sí que me gustaría insistir en esa necesidad de que es un problema que tenemos todas y todos y que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en el aula tanto para temas de detección como para temas de cuidados, ¿vale? Entonces Efectivamente. creo que el final de hoy de la intervención es un poco reflexionar sobre eso, que no hay nada más revolucionario que el afecto y si queremos Que cuidar realmente los generar unos de los otros. que cuidar los unos de los Los otros, unos es de que los esa es la otros. clave. Es que es la clave, es que si estamos vivos es porque funcionamos de forma colectiva. Tú como individuo desde que naces, es que los humanos por lo menos no nos valemos por nosotros mismos. Necesitamos del grupo y que el grupo nos ayude. Y dejarnos ayudar, ¿eh? Y esto Claro, eso hay que ir, como tú has dicho, hay que ir tejiéndolo, dando tejiendo. puntadas y puntadas porque hay que ir paso a paso y no dejando o intentar no dejar a nadie atrás. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos, todas las que estáis conectadas por estas 8 sesiones. Yo estoy contentísimo con el curso. Creo que ha ido muy bien por contenido, por las charlas, por lo que nos han presentado, por conocer recursos de museos. Si todo va bien, bueno, este vídeo y la presentación, le pido a Encarna si me puede mandar la presentación y Sí, yo claro, mañana se ya la te la envío mando. al informático para que también la pueda subir a la web junto al vídeo, que siempre los edito yo y se los envío a él para que esté ya todo el curso en la página web. Simplemente recordarle a los docentes, ya con esto me voy, que son casi las 7, madre mía, que en la web, cuando vayáis a trabajar, por supuesto, mi correo electrónico que aparece ahí en la web en jr.moreno@um.es. Lo pongo en el chat también, pero lo tenéis también en la web cuando empiezan los cuestionarios, cuando siempre pedimos permiso para la participación en este tipo de cuestionarios siempre voluntaria, siempre ponemos los correos de contacto por si necesitáis ayuda. Tenéis mi correo para escribirme, bueno, aparte de yo os mando los correos por la plataforma, ya lo tenéis, para escribirme si tenéis alguna duda. Pero es simplemente seleccionar una actividad para hacer una de las 12 que se han creado, para hacer con los alumnos, entrar con ellos, que se registren como estudiantes, que entren en la actividad. Hay un primer cuestionario inicial, lo completo, que es sobre sus usos, sus hábitos cuando van a los museos, si es que van, que no todos irán. Y ya luego hacer las actividades con las fuentes, los recursos de museos, lo que enseñó el lunes Marcos, hacer ese pequeño ensayo, que es lo único que realmente es como ese trabajo final al final de todo el proceso, y ese cuestionario posterior. Hay cuestionario pre, actividades y cuestionario post. Eso es lo que tienen que hacer los alumnos. Y cuando lo terminen, ya sabéis, porque esto sí que se lo pedí al informático, ellos le pueden dar a descargar PDF y tienen todas las actividades que ellos han hecho en la web. Con lo cual, si se las queréis corregir, se las podéis pedir. Oye, el PDF que se ha generado, entrégamelo. Es decir, eso también lo tenéis. Porque, lógicamente, yo no le voy a poner nota a todos los alumnos, que van a ser muchos. Nosotros vamos a evaluar un poco y sacar conclusiones con el uso de qué hacen después de los textos flotantes, de los recursos, de su ensayo, de lo que aprenden, de lo que no aprenden, del cuestionario inicial y el cuestionario posterior. Pero vamos, si vosotras ya queréis corregir, eso ya generan el PDF y os lo entregan, como cualquier otro trabajo de clase. De todos modos, dicho esto, cualquier duda que tengáis, cualquier problema, me mandáis un correo, ¿vale? Y lo hablamos e intentamos solucionarlo. Pues nada más, muchísimas gracias a todas, a todos, muchísimas gracias Encarna
Un Espero, abrazo a todos. nos veremos tú y yo, nos veremos en julio, ¿no? Seguro, en la reunión. Sí. Perfecto. Sí, nos vemos. Bueno, pues nada, muchas gracias, que paséis buena tarde y ojalá a ver si este tipo de cursos, como ha dicho Encarna, los podemos seguir repitiendo, incorporando nuevas narrativas y que esto vaya creciendo como una red entre escuelas, institutos, universidad, la investigación, los museos, porque al final estamos todos en la sociedad, las cosas como son. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos y buenas tardes. hasta luego. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Adiós, Magdalena. Bueno, pues nos vamos. Hasta luego, Encarna. Chao, chao. Adiós, Ángeles.